La Argentina en un nuevo callejón sin salida. Se acaba de abrir otra ruta del dinero. Corrupción otra vez instalada en el centro de la escena política, social, en medio de un panorama electoral de pocas semanas antes de la primera vuelta, eventualmente, o de la elección definitiva del presidente el 22 de octubre. ¿Cómo seguir? ¿Qué le pasa a la Argentina hoy? ¿Cómo seguir? ¿Qué representa lo que está sucediendo? La irrupción de Javier Milei y la irrupción de estos escándalos de corrupción, Insaurralde, Chocolate Rigau. ¿Qué está pasando con esos temas y cómo impacta en la vida de los argentinos? Vamos a hablar de eso con uno de los periodistas o con el periodista más influyente y respetado de la Argentina, Carlos Pañi, me refiero. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, un gusto. Todos saben quién es Carlos Pañi, pero como tenemos una audiencia regional en la repregunta, voy a dar algunos detalles. Carlos Pañi es el columnista político del diario La Nación, es el conductor de su programa Odisea Argentina, también en el canal de La Nación, es columnista de Canal 13 y también es columnista internacional del diario El País de España, es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y realizó su trabajo de profesor, de docente y de investigador en esa universidad y en la Universidad de Buenos Aires. Y este año publicó un bestseller político, una investigación de extrema relevancia, en profundidad, que se llama El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modera la política argentina? Ahí vemos la tapa. Bueno, así que es ese contexto del nudo con la centralidad del conurbano bonaerense vuelve otra vez a partir de estos escándalos que mencionaba, que están dominando la discusión política en las semanas previas a una elección tan clave para la Argentina. Una primera pregunta casi estructural para situar qué peso tienen estos dos hechos, el del Chocolate Rigau y el de Insaurralde, en la hipótesis o en la matriz conceptual, explicativa y analítica que propone el nudo, ¿no? Planteas en ese libro que 2001 y un tiempo y una geografía, 2001 y el conurbano bonaerense, lo que sucede en esos hechos y en esa crisis es un cambio, un antes y un después en la Argentina, un cambio estructural cuyas consecuencias continúan hasta hoy. Pero en una de tus columnas recientes planteaste que el escándalo de la legislatura bonaerense, con esta figura tan particular de Rigau, y ahora Insaurralde se suma, no es ya solo una crisis política, sino una crisis de la política. Los argentinos recordamos la crisis de 2001 como una crisis muy terminal, con 39 muertos en todo el país. Esta crisis tiene estos hechos, pero no tiene muertos en la calle. ¿Por qué esta crisis es más liminar para la política que aquella de 2001? Bueno, a ver, hay un parecido entre esta crisis que estamos viviendo ahora y la crisis del 2001. Y ese parecido es que en ambos casos estamos frente a una crisis de representación. Es decir, la gente no entiende claramente qué es lo que hacen los políticos. Y los políticos deberían representarnos como un actor representa bien o mal a un personaje. Y uno identifica al personaje en el actor. Si hay un desfasaje, si no están sincronizados el personaje y el actor, hay un problema. Sí. Acá pasa lo mismo. Nosotros estamos mirando a una dirigencia política que no hace las cosas que uno esperaría que hiciera. Y eso produjo en el año 2001 un movimiento que se levantó la consigna que se vayan todos, y hoy era un fenómeno parecido. Y ese fenómeno es un alejamiento de la gente de la política, como hubo en aquel momento. Vos te acordás que en el 2001, las elecciones parlamentarias del 2001, de octubre, le llamaron a todos nos llamaron la atención por el nivel de abstención, de voto negativo, de voto en blanco. Sí. Ahora batimos un récord superior a aquel. Ahora, hay una diferencia entre una cosa y la otra, entre una escena y la otra, que es que todavía en el 2001 había actores reconocibles, que conservaban cierta densidad, que estaban todavía estructurados. No hablo solamente de actores políticos, que obviamente lo sabía, digamos. La crisis del 2001 fue un derrumbe que cayó sobre una red que todavía existía. Y uno podría situar dos figuras en ese contexto, Alfonsín y Duhalde, que llegaron a un acuerdo y encaminaron esa crisis, la encauzaron en
sistema de poder que era preexistente. Y existía una institución, olvídate de las cuestiones confesionales, pero había una institución social, si querés, porque lo estamos mirando desde ese punto de vista, que era la Iglesia, que también le sirvió a la sociedad argentina de aquel momento como para moderar o contener la convulsión. Si podían sentarse a una mesa de negociación para ordenar el panorama. De hecho, lo hubo. La mesa del diálogo que arma la Iglesia con Carmelo Angulo de las Naciones Unidas, etc., fue eso. Ahora es más difícil identificar esos actores. Ahora tenemos un cambio en el tablero. De 35 millones de personas convocadas a votar, 11 millones no fueron. Y 7 millones votan a un candidato que impugna al sistema en su conjunto. Milei, sí. Impugna al Estado, impugna a la clase política. Se pone al borde de cuestionar. Hay cosas que dice que si uno le pone la lupa, hay un cuestionamiento por lo menos simbólico a la democracia, cuando él dice que los problemas de la Argentina empezaron en 1916, o se ensaña con la figura de Alfonsín. Es otro panorama. O asocia el populismo a Irigoyen, ¿no? Sí, pero yo no sé qué nivel de cultura histórica tiene Milei, pero es evidente que 1916 es la primera elección con voto universal. Entonces, para cualquiera que entienda mínimamente una periodización de la historia argentina, está hablando del comienzo de una forma de democratización del poder que antes no existía. Lo menos casta posible es eso, ¿no? Bueno, claro, casta era lo anterior. Claro, cuando los ciudadanos pueden elegir. Se decidían los candidatos en banquetes de notables. Claro. Entonces, estamos ante un cambio muy, muy profundo, traumático, de un sistema de poder que se ha conurbanizado, que se ha sentado en la economía regional más problemática para darle respuestas a la gente. Yo creo que hay una conexión entre una cosa y la otra, muy evidente. Digamos, la economía argentina presenta dificultades desde hace 50 años y en los últimos tiempos más, los niveles de integración social, de inclusión, de formalidad en el trabajo, todo eso se han ido degradando desde algún momento de la década del 70 hasta ahora. Y la democracia es un sistema de reglas, es verdad. La democracia constitucional, como la entendemos nosotros, es un sistema de reglas, pero no es un sistema abstracto solamente de reglas. Debe haber prestaciones mínimas, un mínimo de calidad de vida que debe garantizar el sistema para que el sistema no se vuelva sospechoso. Bueno, la caricatura de todos los problemas de la sociedad argentina en relación con la economía se da en el conurbano bonaerense. Y ahí es donde aparecen estos episodios que vos mencionabas al comienzo. Sí, en el marco de esa kirchnerización del conurbano o la conurbanización del kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo que el experimento que empieza con Duhalde y continúa con los Kirchner es descubrir una zona del país con una enorme prepotencia demográfica, con un enorme peso demográfico y la posibilidad de movilizar a muchísima gente manipulando en alguna medida sus necesidades a través del clientelismo. Eso es un panorama que se ha ido configurando en los últimos 20 años de manera muy acentuada. ¿Había pobres antes? Sí. ¿Había clientelismo? Sí. Ahora, este sistema, esto entendido como sistema y como el núcleo de un sistema de poder, no existía. Sí. Y ahora lo que estamos viendo en estos días es, de manera misteriosa, el estallido de ese sistema en dos episodios que, si uno se detiene a mirarlos en su carácter más atractivo desde el punto de vista de la narración literaria, sí, tiene una fascinación enorme porque en alguna medida lo de Julio Rigau, que es este electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con las tarjetas de débito, tiene los montos son distintos, la escena es distinta, pero tiene el poder expresivo
demostrarte las manualidades de la corrupción. Claro, la banalidad de la corrupción, de alguna manera. Y la materialidad de la corrupción. Sí. Una cosa es que yo te explique el caso Skanska, o te explique un problema de una licitación, que pueden ser miles de millones de dólares, pero cuando te muestro 9 millones de dólares en un convento, con un señor que llega con una ametralladora y pasa los bolsos a través del muro, eso tiene un poder expresivo que no lo tiene. Casos de corrupción mucho más gigantescos, pero abstractos. Y acá pasa lo mismo, la gente pudo ver en la televisión a un tipo sacando plata de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito, que son los recursos que se le quitan a pobre gente que entrega su sueldo a cambio de una jubilación y de la obra social. Sí, sí, usufructuando la necesidad de ese conurbano, de alguna manera. De gente que está necesitada y que recurre a cualquier cosa para obtener alguna cobertura. Y esto lo hace una clase política, y sobre todo un sector de la clase política, que hace campaña diciendo que hay otros que quieren venir por los derechos de la gente. Claro. Ahora, en el corazón de este problema está la clase política bonaerense. Da la impresión de que están todos complicados. También Milei. El silencio es pavoroso. Sí. A mí me llama poderosamente la atención que haya el presidente del bloque radical, Maximiliano Abad, es candidato a senador hoy en la provincia de Buenos Aires. Creemos que quiere ser senador y que quiere ganar esa elección. Tendría dos grandes argumentos ahí para hacer una campaña espectacular. Claro. Él dice que no quiere hacerlo para no favorecerlo a Milei. Es una explicación que hay que razonar demasiado. Porque le da el argumento de la casta, pero Milei está implicado de alguna manera. Milei está, primero, Milei también está en el mismo silencio que el radicalismo y que Juntos por el Cambio. Probablemente Milei, hay muchos indicios de que el partido de Milei se financiaba con este sistema. En el centro de todo este problema no está el radicalismo, no está Milei, está el peronismo. Pero no lo mencionás. Bueno, lo mismo, el vicepresidente de la legislatura bonaerense donde ocurren estas cosas, que se llama Urrelli, es el jefe de campaña del candidato a gobernador del PRO. De Juntos por el Cambio, que es del PRO, que es Néstor Grindetti, que es el interlocutor del gobierno bonaerense por parte del PRO desde hace años. Algo tiene que haber visto, decís vos, por lo menos eso. Bueno. O por lo menos denunciarlo, ya que hay una evidencia. A mí me llama la atención muchísimo que haya tan poca estridencia. ¿No es cierto? Muy llamativo. Se notó en el debate también, en el debate presidencial del domingo. Y estamos en el peor momento, en la peor semana de la campaña oficialista en estas elecciones, y vemos a Milei, a Patricia Bullrich, discutiendo la década del 70. Bueno, es una chicana que le propone Milei a la que Bullrich... Pero digamos, los vemos hablando de otra cosa. Sí, del pasado, ¿no? Del pasado. De otro tema, están fuera de esta agenda. Sí, sí. Ahora, ¿a dónde quiero ir? A que el presidente de la legislatura, que se llama Federico Termín, es el delfín, el subordinado, es una creación de Insaurralde al que le estalla toda una película en Marbella, por el viaje con Sofía Clerici. Ahora, ¿qué es lo que aparece en ese escándalo de Insaurralde? Un fenómeno similar al de La Plata, al de la legislatura. Porque hay muchísimas razones para pensar que lo que le pasó a Insaurralde no es espontáneo, y que a Insaurralde alguien le hizo una jugada por conflictos que están muy en el bajo fondo de la política bonaerense, que tienen que ver con el juego. No tiene que ver con la puja electoral, con que Insaurralde se lo asocia con la financiación o el apoyo a Milei indirectamente y eso perjudicaría a Massa. ¿No tiene que ver con esa lectura? No, obviamente alguien lo quiso dañar a Insaurralde y eligió un momento extraordinario, que es un momento muy candente de la campaña electoral, 2 días antes del primer debate. Obviamente que hay una intencionalidad política electoral. ¿Pero contra quién? Contra Insaurralde. Contra Insaurralde, claramente, pero los efectos colaterales... Bueno, los efectos colaterales pueden ser contra todos, pero acá el que murió es Insaurralde y daré la impresión de que es una venganza del sistema de juego, porque si vos mirás lo que pasó en los últimos 3 meses en la provincia de Buenos Aires, hay una cantidad de allanamientos locales de juego clandestino, cierre de bingos,
que los que conocen este mundo dicen es la venganza de Insaurralde porque no recaudó lo que tenía que recaudar del sistema donde él está instalado desde hace 30 años. Lo de Insaurralde puede ser, no digo que lo sea porque estamos en una zona muy resbaladiza, puede ser una especie de mega caso Chocolate y Rigau. Chocolate y Rigau juntaba las monedas de este sistema con las tarjetas de débito. Pero acá estamos hablando de muchos miles de millones de dólares a lo largo de décadas. Ahora, estás hablando de Insaurralde, Kicillof, Massa. ¿Cómo llega esto hasta la punta de esa pirámide de poder que es el kirchnerismo? Cristina Kirchner. Bueno, Cristina Kirchner con su esposo, Néstor, en determinado momento llegaron al poder nacional y dijeron, nosotros lo que queremos, lo digo de manera muy infantil, muy simplificada, es reemplazar el dualdismo. Nosotros queremos ser los dueños de esta economía regional que se llama conurbano bonaerense. Y queremos ser los que ejercemos el monopolio de la representación de los pobres del conurbano bonaerense. Y queremos quedarnos con ese sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en alianza con el aparato bonaerense que tiene dos cabeceras principales. La Matanza, representada por Fernando Espinosa, un devoto de la Virgen de Luján. Nos enteramos ahora, en las últimas horas apareció la publicidad de él con la Virgen de Luján en la campaña. Y en la otra cabecera, son cabeceras que si mirás la historia del conurbano, atraviesan todo el siglo XX, Lomas de Zamora. Curiosamente son los dos partidos que Duhalde decidió no dividir, en la fragmentación que hizo Duhalde de todo el... Esos poderes no se tocan. Eso no se toca. Bueno, Insaurralde es el aliado de Cristina Kirchner y sobre todo de su hijo Máximo Kirchner en Lomas de Zamora. Juntos administran la legislatura. Insaurralde consiguió que Kicillof le ceda, Kicillof que es un santo que no toca la plata, pero tolera todo esto, le ceda el Instituto del Juego Bonaerense, que está gobernado por un señor Galdurralde, que depende de Insaurralde, y la segunda del Instituto del Juego Bonaerense reporta a Massa. O sea que estamos hablando de las cajas en las que se sostiene este sistema de poder bonaerense, que a su vez es el centro de gravedad del peronismo a nivel nacional. Esto es lo que está estallando. Entonces, cuando uno estudia historia, hay una discusión ya aburrida dentro de la historiografía, que es por qué cayó el Imperio Romano. Y está toda la narrativa de que el Imperio Romano cayó por las escenas de decadencia que uno ve en las películas, por, digamos, la degradación y la descomposición endógena. Sí. Y la otra teoría es que el Imperio Romano colapsa por el ataque de los bárbaros. Digamos, por el ataque de un rival. Sí. En realidad, claro, si vos estás débil, cualquier ataque te destruye más fácilmente. Pero tenés que estar débil. Y la debilidad viene por estas... Y hoy estamos viendo una descomposición muy endógena, muy intrínseca a este sistema de poder, donde nadie dice nada, donde hay un silencio extraordinario respecto de cosas que son escandalosas, que conocemos todos desde hace años, porque Insaurralde vive en Puerto Madero desde el año mínimo 2013, que era cuando Cristina decía que era un hombre ejemplar. Y lo tenía como candidato para enfrentar a Massa. Con un modelo de vida, su modelo de vida elogiaba, ¿no? Sí, decía, es un hombre puro en su vida privada y por eso es puro en su vida pública, porque la vida privada y la vida pública deben ser coherentes. Acá quedó expuesto que van por carriles distintos o van por el mismo carril quizás. Bueno. Todos están del lado oscuro, ¿no? Exactamente, sí. Es la misma. Claro. Tiene razón Cristina, la vida privada y la vida pública tienen algo que ver. Pero no de manera en la negativa, sí. Entonces, acá lo que uno debería esperar es una respuesta contundente, importante, inteligente de la clase política argentina y de la clase política bonaerense respecto de un problema central, que es, de los muchos problemas que aparecen, ¿cómo se financia la política? Bueno, ese problema central... Y el juego es un tema central ahí, por no hablar de la droga. Te iba a plantear eso. Vos mencionás el financiamiento de la política. Los dos grandes mundos oscuros son el del juego y el del narcotráfico, con un crecimiento de esa presencia del narcotráfico para explicar muchos sucesos que están empezando a tallar en la Argentina cada vez mayor. Dado que son las circunstancias y que
vos bien señalás que ese financiamiento opaco de la política es estructural y transversal muchas veces a los partidos políticos con más peso sobre algunos, de hecho, y a lo largo de los años. En el corazón del PRO hay una persona con muchísimo poder, pero con muchísimo poder, del PRO y del radicalismo, que se llama Daniel Angelici, cuyo poder deviene del negocio del juego. Vos lo señalás, que es socio de Daniel Mautone, que es el vinguero de Insaurralde. Es decir, más claro no puede estar. Y además ahora entra también Milei en ese juego, aparentemente con este financiamiento que estaría recibiendo en este esquema, ¿no? Bueno, esto lo dice gente, porque no es que lo supo. Carlos Maslatón cuenta que en la época en que él estaba con Milei, Massa financiaba a Milei. Le falta decir, lo financiaba a través mío. Claro, claro. Y hemos visto en notas de Hugo Alconada informaciones bastante transparentes respecto de que es Ramiro Agulla el que está hablando, cuando habla de cómo Massa le busca financiamiento a Milei, en la idea de dividir a la oposición, en la idea de quebrar de poner una colectora llamada Milei, Sí, sin prever que Milei se está llevando votos peronistas también. Ahora, eso quiere decir que en el universo de la política no queda nada por fuera a la hora de pensar el problema de la financiación. Si aún alguien que viene de afuera, como Milei, si quiere financiarse políticamente, tiene que entrar en esas tramas. Milei te diría, no, yo, como soy un economista ultraliberal, creo en el mercado y nos financiamos comprando y vendiendo bancas. Bueno, que también es discutible, pero hay datos de que sucede otra cosa. Escribió notas muy ilustrativas sobre ese fenómeno, de cómo vos conseguís una banca y te tenés que conseguir tu financiamiento. Y Milei dice, bueno, es la forma más pura que encontré, que cada uno traiga ahora de dónde viene ese financiamiento, nadie se lo pregunta. ¿Cómo conseguís $20.000 para financiarte? ¿Quién te los pone? No sé quién te los pone. ¿A cambio de qué? Tampoco. O la gente tira la plata. Entonces ahí la cuestión es... Entonces estamos ante un problema que conocemos desde hace mucho tiempo, es un tema muy difícil de ser pensado y resuelto, que es el tema de cómo se financia la política, pero ahora estalló. Y que coincide con los bordes de la política, quiero decir, no es que afecta a un sector del universo de la política y los demás han encontrado una manera virtuosa de financiarse. Por eso decimos que no es que hay una crisis política, es una crisis de la política como actividad, como oficio. Bien. Y la manifestación última de la crisis de ese oficio es que no le puede dar a la gente un mínimo de satisfacción. ¿Qué quiero decir? Que provee una inflación del 140%, el dólar que la semana pasada superó la barrera de los 800, el contado con liqui está prácticamente a 1000 y la pobreza más del 40%. Estas son las prestaciones que ofrece este sistema. ¿Estamos a tiempo de cambiarlo? Sí, pero ahí quería ir, ¿no? Dado que esto afecta a todos, con mayor o menor grado, la primera cuestión es, hay a veces un discurso que dice todos los políticos son iguales. No, es mentira. Sí, el kirchnerismo hace esto, tal y tal cosa, pero el macrismo también, o Cambiemos, también hizo esto. Entonces, que estuvo 4 años en el poder, ¿no? 4 años en el poder, perdón, nacional, en la nación. Nacional, sí. Y a Rodríguez Larreta se le reprochan contratos muy observables, etc. Sí. Que entonces, vienen de la época de Macri y de la época de Ibarra. Bueno, por eso. Pero digo, todos son iguales y uno hace esa trama. ¿Todos son iguales o el kirchnerismo, por haber dominado la escena nacional, el poder, las instituciones de la nación durante tanto tiempo, en 4 gestiones, tienen mayor responsabilidad y han sido más efectivos para consolidar un sistema estructural y endémico de corrupción? Es una pregunta que es muy difícil de contestar. Es obvio que el kirchnerismo nos ha provisto de infinidad de escándalos, que han armado un sistema de financiamiento que lo vimos en Santa Cruz, lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, donde este sistema de financiamiento no lo inventaron los Kirchner. El negocio del juego viene desde Duhalde. Insaurralde nace a la política como yerno de Hugo Toledo, que era la mano derecha e izquierda de Duhalde, en Lomas de Zamora y en la provincia. Entonces, Kirchner, también todas estas afirmaciones tan etiquetadas y contundentes terminan siendo injustas, porque el kirchnerismo sí, y el peronismo también. Claro. Ahora, cuando yo digo Angelici, no es kirchnerista, no es peronista, y es parte de este sistema de poder. ¿Cuánto se lo investigó?
¿Cuánto periodismo hubo sobre este fenómeno? Vos hablás de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay la misma intensidad de investigación que hubo sobre Santa Cruz? ¿Con qué nos encontraríamos si ponemos los mismos? No sé. Ojalá sea menos. Es decir, que la diferencia de escala tiene que ver con una diferencia de foco puesto en aquellos que se dedican a investigar. Yo creo que hay una diferencia de escala, que el kirchnerismo produjo un fenómeno de corrupción muy llamativo, muy llamativo. Creo que acá hay gente que se fue de escala, pero decir kirchnerismo solamente ya me parece que es ridículo. Entiendo. Porque estamos viendo gente que Insaurralde no es kirchnerista. Sí, o que salta también de un lado al otro. Y hay conexiones entre un mundo y otro que son evidentes, y por eso el silencio que aparece. Entonces, en este tema de La Plata y en el tema de la provincia de Buenos Aires, empieza a haber gotas de duda sobre determinadas formas de organización de las explicaciones que nos hemos dado hasta ahora. Vemos que el antikirchnerismo, que debería estar haciendo de esto una campaña, se calla la boca. ¿Por qué? Porque hay zonas de la financiación y de la corrupción de la política donde conviven y comen del mismo plato. ¿Son lo mismo? Bueno, queremos creer que no. Probablemente no. Pero ahí deberían, claro, demostrarlo. Aparecen sombras muy persuasivas, sí, ¿no? Sí. Silencios que abren preguntas. Exactamente. Carlos, señalaste el tema de los bolsos de 9 millones de dólares. Claro, ahí tenés, relojes y... Es muy difícil encontrar un caso como... Entonces me decís, ¿son lo mismo? Bueno, uno debería decir no son lo mismo. Pero quiero tomar una serie de hechos. En esta idea, también lo señalás en alguna de las últimas columnas o el último editorial de Odisea, de alguna manera estos eventos están mostrando que es el principio de un final, ¿no? Sí. Ahora, pienso en Duhalde con esa larga saga de manejos de titiritero de los hilos del conurbano bonaerense y de las cajas del conurbano, y pienso en los muertos Costecchi y Santillán durante su presidencia a mitad de junio de 2022. Sin embargo, Duhalde siguió siendo una figura relevante en el entramado más secreto, a partir de ahí, de la política peronista del conurbano. Después pienso en los bolsos de López o en la Rosadita. Aprendimos que los billetes se pesan porque en 2016 la mostraron a Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones, pesando billetes que eran de 2012, de la época kirchnerista triunfal. Entonces, pasa eso, ahora Insaurralde, ahora Chocolate Rigau. Bueno, vamos a ver qué aparece. O que puede aparecer, bueno, Banco Otesur. Nación, Otesur. ¿Qué pasa con AISA y las contrataciones? O el Banco Nación y estas contrataciones también muy, muy cuestionables. Nada de eso ha alcanzado, con la contundencia casi pornográfica que tiene ver pesar billetes, gente que pesa billetes y sale con bolsos en un convento y los arroja al aire. Son imágenes de una película de Tarantino. Nada de eso alcanzó para que llegara definitivamente el fin de ciclo del kirchnerismo. ¿Por qué suponemos que este escenario del 2023 es distinto? Bueno, voy a decir algo desagradable. A ver. Yo creo que la sociedad argentina tiene un pacto mafioso con los gobiernos, o por lo menos parte de la sociedad argentina. Entonces, en la medida en que me des prosperidad, yo miro para otro lado. Y hoy hay una diferencia enorme con aquellos bolsos. Estos bolsos, estas monedas de Rigau son distintas de los bolsos de López. Son distintas de la contadora de billetes de la Rosadita. Porque hoy los niveles de pobreza, el deterioro del salario, los niveles de informalidad, todo eso es mucho más grave. La crisis es mucho más prolongada. Hace 10 años que el país no crece. Entonces, contra el telón de fondo de la crisis económica, la corrupción se vuelve más evidente e irrita más. La gente siente que se lo sacan a ella. Porque lo mismo te puedo plantear respecto de la época de Menem. Claro. Digamos, voy a decir algo también que va en contra de la corriente. El peor gobierno de Menem fue el primer mandato. Igual es reelegido. Los grandes escándalos fueron en el primer mandato. Totalmente. Todos los libros denunciando esos escándalos en el primer mandato. Y en el primer mandato se reelige, con más votos que los que sacó en el 89. Más del 50%, 95. claro. Bueno, entonces quiere decir que no hay una relación directa entre corrupción y consenso político. Lo que sí hay una relación que se puede convertir para un gobierno en una pesadilla entre corrupción, ajuste económico y consenso político. Pero daría la impresión de que la corrupción sola no nos moviliza. Nos moviliza cuando vos percibís
suponés o fantaseás que la plata de Rigau o el viaje de Marbella lo estás pagando vos de tu bolsillo porque este año no te podés tomar vacaciones. Claro, se la quitaron. Entonces, a mis decís, hijos. Ahora sí es mi plata esta, porque me está faltando. La plata que me falta a mí es la que se está llevando. Ahora, si a mí no me falta plata, medio que lo tolero. Entonces, ¿por qué Massa en ese contexto, si la gente razona de esa manera, tendría alguna chance? ¿Hay una cuestión de carácter de Massa que puede transformar? Hay varias cosas. La primera, los oficialismos siempre tienen un piso alto. Pueden tener un techo bajo, como pasa ahora. Pero vienen perdiendo los oficialismos. Pero un piso alto. Sí, vienen perdiendo en América Latina los oficialismos. Sí, pero lo que quiero decir es que tiene chance porque tienen un volumen de votos más o menos garantizado. Te pongo el ejemplo de Angeloso en el 89, envuelto en las llamas de la hiperinflación, pidiendo la renuncia de Surruel, sacó 35-37% de los votos. No recuerdo bien cuánto, pero por encima de 35 seguro. Y tiene los recursos del Estado para hacer campaña también. Y visibilidad porque... Massa, además, con independencia de que te guste o no Massa por su personalidad política, por su alineamiento político, por la calidad de su gestión, es un serial killer. Digamos, Massa es un tipo con un manejo profesional del poder admirable. Está por encima del resto en ese campo. Lo ves. En un contexto objetivo que peor no puede ser, su campaña es la campaña que uno dice, bueno, es lo que tiene que hacer en esas circunstancias. Tiene una autoconfianza muy curiosa. Ganas de llegar, muere, mata por llegar, lo ves, está dispuesto a todo. Casi lo contrario de Patricia Bullrich, que tiene un contexto muy favorable y una campaña que vos decís, ¿dónde está parada? ¿Es ella o el equipo que no la está asesorando bien? Yo creo que no lo sé, no te puedo dar una respuesta. Me parece que ahí lo que hay es que la jefa de campaña es Patricia Bullrich. Y nunca el candidato debe ser el jefe de campaña. Claro. Siempre el candidato se debe subordinar a un jefe de campaña y alguien que te fija una estrategia. Lo que vemos es una estrategia errática, en un contexto donde mejor no le tendría que ir. Es más, tiene posibilidades hoy de ganarle a Massa a pesar de estos errores. Sí. Parece como la selección argentina antes de los últimos triunfos, que salía a la cancha y siempre tenías miedo de que perdiera, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, me parece que en lo de Massa hay el hecho de ser oficialista, que eso lo beneficia, y después mucho profesionalismo. Mucho profesionalismo. Aún así, está, digamos, con el agua al cuello. No sorprendería que Massa pierda. De hecho, el peronismo salió tercero. En su historia fue inimaginable esto. Digamos, es un trauma como cuando perdió por primera vez hace 40 años frente a Alfonsín. Entonces, estamos ante circunstancias muy raras de la política, ¿no? Ahora, Massa dijo la semana pasada, después del cimbronazo de Insaurralde, que no creía que iba a impactar en el resultado electoral de octubre. Mira, cualquier político que hace un pronóstico, el pronóstico en los políticos, el pronóstico es un proyecto. Es campaña, en realidad. Obvio. Entonces, él lo que está diciendo es, yo no quiero que esto impacte en octubre, que en la elección del 22, y para que no impacte digo que no va a impactar. Pero quiero ver cómo le va en Lomas de Zamora. Y Lomas de Zamora es un lugar crucial para su campaña. La campaña de Massa y la campaña de Kicillof es una campaña esencialmente bonaerense. Digamos, acá podemos mirar todo esto que dijimos desde otro punto de vista. A ver. Que es lo que vos decías hoy de la conurbanización del kirchnerismo. Sí. Me meto en la cabeza de Cristina. ¿Qué miraba Cristina hacia el futuro? Una catástrofe. Una catástrofe. ¿Cómo reaccionó frente a esa catástrofe? Lo pongo a Massa, con la ficción de que me lo pidieron, felizmente me lo pidieron. Por dos razones lo pongo. Primero, porque Massa tiene la suficiente densidad como nombre, como figura para absorber la derrota. Sí, claro. Si es Guado de Pedro, perdí yo. Y además porque Massa es bonaerense. Y me garantizo un piso como bonaerense. ¿Por qué necesito garantizar un piso como bonaerense? Porque yo, Cristina, soy bonaerense, porque mi sistema de poder es bonaerense. Entonces lo que quiero, sabiendo que puedo perder a escala nacional, es replegarme sobre la provincia de Buenos Aires y mirar desde la provincia de Buenos Aires el ajuste que está condenado a ser el próximo gobierno.
con Kicillof como gobernador. Para eso me tiene que ir muy bien en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la novedad es que estalló Lomas de Zamora. Claro, está en riesgo y estalló eso. la legislatura. Entonces, con lamento su decirle elegido, a Massa que esto va a impactar. Con el elegido de su hijo, ¿no? Que es Insaurralde. El socio de su hijo, el socio de la Cámpora. Claro. No hay cosa que se haya decidido en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años que no haya pasado por la mano de Insaurralde y Máximo Kirchner. Y con una política que viene en decadencia, la política peronista en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque, déjame hacer números muy hipotéticos, pero más o menos en el año 2019, para las primarias, Alberto Fernández sacó en Lomas de Zamora algo así como 208.000 votos, 210.000. Sí. Y Massa y Grabois sumados en las últimas elecciones sacaron 131. Es decir, perdieron 70.000 votos en 4 años. Antes de Chocolate, antes de Otermin, antes de Insaurralde. Claro. Y ahora vemos que los carteles los sacaron Insaurralde. Y queda Otermin, que está también manchado de chocolate. Claro, es el jefe de, claro. Carlos, 3 últimas cuestiones. El debate se vio 45 puntos de rating sumado en todos los canales. Vos señalabas que en las redes sociales tuvo cantidad de búsquedas muy parecidas al atentado contra Cristina Kirchner o al caso Fernández Báez Sosa, que también conmovió mucho a la opinión pública. Ahora, me acuerdo que en los días posteriores al atentado a Cristina Kirchner, Andy Kuznetsov en su programa de los sábados a la noche lleva a sus invitados, uno de ellos es Callejero Fino, un rapero del conurbano de Pilar que ha estado preso, que hasta hace poco estuvo con pulsera electrónica, tobillera electrónica, y que escucha hablar viste que había habido el asueto del viernes, etcétera. O sea, era el momento en el que toda la opinión pública parecía estar pensando en ese tema y hablando de ese tema. Y Callejero Fino, que tiene 261 millones de views su video Turrito en YouTube en el último año, dice, ¿qué pasó? Porque no miro tele, no sé qué pasó. No tenía ni idea que había habido un atentado contra la vicepresidenta. Entonces, estos riesgos que corre el peronismo o el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿se deben solo a estas pujas de poder en torno a estas cajas del juego, del narcotráfico, etcétera, o del Estado, en el caso de la legislatura bonaerense, o se deben también a que cambió completamente con los niveles de pobreza, la fragmentación de no sabemos quién vota, no sabemos quiénes son esas personas que votan? ¿Hay algo? Y ahí entra Milei, y ahí sale la iglesia y sale el peronismo. Hay mucha gente que no vota porque no puede ir a votar, por razones de edad, porque ese día se inundó tu barrio. Hay mucha gente que no vota porque no se enteró de que hay elecciones. Con las primarias esto se acentúa. Por eso puede ser que esto se revierta un poco en la general. Y hay otra gente que no vota porque entiende que el voto es más un derecho que una obligación y hace uso de ese derecho para castigarte, no votando. O votando. Pero los que votan, ¿cómo votan? ¿Por qué votan a Milei, muchos pobres de conurbano, y dejaron de votar al kirchnerismo? Porque creo que, primero, bueno, es una pregunta... Para 3 programas seguidos. Para 3 programas. Vos le hiciste una entrevista muy buena a Pablo Semán. Sí. Donde él describe un mundo. Él es un muy buen antropólogo que estudia como nadie el conurbano. Y estudia el conurbano, estudia a los jóvenes pobres y estudia el caso Milei. Y él en esa entrevista hizo una pintura muy interesante, también lo planteó en una nota José Nathanson en Le Monde Diplomatique, de que ellos plantean que hay una nueva economía, que la larga corriente de informalidad que hay en la economía argentina y sobre todo en estas regiones, han inaugurado una economía del cuentapropismo con distintas modalidades, muy favorecida por el cambio tecnológico, que son las plataformas tipo Uber o tipo Pedido Ya o tipo Rappi, de gente que se las arregla y que ahora los quieren regular y no quieren ser regulados. El Estado los quiere proteger, no me protejas. Los sindicatos también no quieren. No quiero Estado, no me vengas a cuidar porque me cuido solo. Cada vez que me vienes a cuidar pierdo el trabajo. Eso hace juego con el discurso de Milei. Creo que hay un factor muy importante que fue la pandemia. La pandemia produjo una reivindicación de 2 cosas. La primera, la libertad física. Claro.
No la libertad económica del mercado, no la libertad política, la libertad de que quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos. Sí, la experiencia real de vivir, sociales. claro, sí. Más otro fenómeno que fue crucial, que es el cierre de las escuelas, que afecta más que nada a los pobres de la provincia de Buenos Aires. Y esa intervención del Estado fue letal para el peronismo. Y se le explicó, muchos intendentes la fueron a ver a Cristina a decir que Kicillof se está equivocando, y Kicillof se enojaba cuando le decían eso, en su enorme dogmatismo y necedad. En 2021 en esa elección se notó claramente. Pero claro, ¿cómo no vas a notarlo si una mamá que vive en un barrio popular y ve que su hijo se olvidó de cómo era leer y escribir, sabe que está perdiendo ese chico la única llave que tiene para el futuro? Sí. Entonces, ¿cómo no va a estar enardecida? Y eso produjo un enorme daño sobre la base del voto peronista. Y después hay un fenómeno que es el enojo. Nunca una elección estuvo tan atravesada por lo emocional como esta. Entonces, Patricia Bullrich te explica que ella sabe cómo estás. Massa te dice que él sabe cómo estás. Larreta te explica. Ahora Milei tiene una capacidad histriónica. O está, y no es histrionismo, ¿cómo estás? Claro, no es que sabe, sino que él está. Está enojado como estás vos. Sí. Y vos decís, este sí me entendió. Porque este no es que me explica que sabe cómo estoy. Evidentemente ve lo que yo veo porque está como yo. Y ahí se produce una magia de representación que hace que un panelista de programas de televisión alcance 30% de los votos en la elección nacional. Bueno, es una interpelación enorme para la clase política. Carlos, la última pregunta es, vos pensás... la Argentina en relación a la región y al mundo, tenés un foco y sabés mucho sobre la política brasilera y lo que pasa en ese país. Hay una lectura que dice que Bolsonaro es una reacción al petismo y a la corrupción del Partido de los Trabajadores y que Lula, el regreso de Lula es una reacción a Bolsonaro. Ahora, Lula no gana, no le saca miles de puntos a Bolsonaro, quedan bastante parejos en esa elección, ¿no? Entonces, ¿cuánto de cambio cultural profundo está representando Milei en términos de llega para quedar, si va a disputar de igual a igual, esto como está pasando en Brasil, que Bolsonaro sigue siendo un fenómeno que algo representa? Podrá llamarse Bolsonaro, podrá llamarse otra cosa, pero hay un Brasil que encontró otro tipo de demandas que Lula no se las satisface. Bueno, a ver, si uno mira las elecciones brasileñas, hay muchas diferencias con la elección argentina y algunas similitudes. Una diferencia es que el voto del PT no fue tan desafiado. Si uno mira cuántos votos sacó Lula, sacó los votos históricos del PT, más o menos el 48%. Claro, está complicado en el Parlamento también. Y resolvió esa complicación haciendo pactos con los que pactó siempre, que es lo que se llama el centrão, que es la clase política más opaca de Brasil, el centro del PMDB, los que apoyaban a Bolsonaro, a los que le acaba de dar 2 ministerios. Pero no quiero perder el hilo. Lo que estoy diciendo es, lo que cambió no es la estructura electoral del PT, como está cambiando acá la del kirchnerismo. Allá lo que hubo, más que nada, es un reemplazo de la representación de los sectores medios anti-PT, que antes eran representados por un partido, una tecnocracia académica, por decirlo de alguna manera, de centro levemente hacia la izquierda, como puede ser el partido de Fernando Enrique Cardoso, el PSDB. Bueno, ese partido, que expresaba la clase media de San Pablo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, fue lentamente reemplazada por un populismo de derecha, que es Bolsonaro. Y aquí sí hay una similitud. Milei toma mucho más del voto PT. Claro, que lo que toma Bolsonaro. Del voto kirchnerista sería. Exacto. Si tomáramos al kirchnerismo como el PT. Pero si vos mirás la estructura de voto de Milei en la provincia, en el conurbano, con la estructura de Massa es casi la misma. No con Unión por la Patria, que tiene una mayor inserción en la pobreza. Pero entre Massa y Milei no hay mucha diferencia en el conurbano bonaerense. ¿Qué es Milei en este sentido? Es distinto, ahora tiene un parecido con lo de Brasil. Porque Milei es como si Bolsonaro y Guedes
Paulo Guedes, que es un ortodoxo ultraliberal tipo Carlos Rodríguez, en la Argentina, convivieran los dos en el mismo cuerpo. Eso es Milei. Por eso es difícil de decodificar para muchos. Es un ultraliberal que sacraliza la idea del mercado, que lleva la idea del mercado, reduce toda la realidad a un fenómeno de mercado, por un lado, pero por otro lado es un populista político, que no quiere intermediaciones partidarias, que no quiere intermediaciones mediáticas, que quiere relacionarse con la gente. Que sueña con elecciones a 20, que sueña con un mandato de 20 años, ¿no? Cuando dice, quiero que si me dejan 20 años... Bueno, está diciendo algo que es verdad. No sé si sueña él con un mandato de 20 años. Lo que está diciendo, y es cierto, y es una afirmación, yo diría que valiente, que es decir, esto va a cambiar con un proceso de crecimiento que dure en 30 años. También tiene razón los que le contestan, sobre todo en las redes sociales, y a Macri lo juzgás por 4. Claro. Y decís que dale 35 y a lo mejor él también lograba hacer lo que vos querés. En el infinito todo converge hacia... Claro, y además es bastante inverificable. Claro. No sé si tiene esa aspiración... de eternizarse en el poder. No lo puedo afirmar. Él dice que no. Él dice, estos son 4 años. Esto se lo he escuchado yo a Milei. Estos son 4 años y me encierro con mis perros en una casa de una finca a leer la Torá. Y dejo la política. Este es el proyecto de... Bien. Supongo que con Fátima. Y la última, así, coletazo último, es, ¿le tenés miedo a una posible presidencia de Milei? Porque hay mucha reacción de los intelectuales llamando a no votarlo como un riesgo realmente crítico de la democracia. A ver, a mí me plantea una duda las posibilidades de gobernabilidad de Milei. ¿Pero su ideario? Los rasgos populistas a mí no me gustan para nada. El estilo no me gusta. Esa reacción tan intempestiva frente a la crítica. Y no me gusta algo muy importante, la moralización del disenso. La idea de que él tiene un mensaje que a mí me resulta desagradable. Conmigo está la gente de bien. ¿Como el kirchnerismo? Y los que están conmigo no son... Claro, es lo mismo, porque son dos fenómenos populistas que suponen una superioridad moral en lo que es nada más el haber ganado una regla de validez que tiene más votos. Claro. Todo eso para mí es riesgoso. Bien. Ahora, también es riesgoso, no sé cómo va a querer supongamos que llega, cómo va a querer implementar todas esas ideas que para él son tan cruciales si no tiene un aparato de poder. Y va a ser difícil construir ese aparato de poder. Y ahí viene una pregunta que yo me hago sobre Milei, que es donde puedo ver un peligro, pero no sé si lo hay porque no lo conocemos todavía. Claro. Y gusta porque no se lo conoce. Que es qué capacidad tiene Milei a la frustración, a que sus ideas no se puedan implementar. ¿Eso lo va a llevar a negociar? ¿Lo va a llevar a registrar la realidad y aceptarla? ¿A entender que su idea de reforma social tiene un límite? ¿O lo va a volver paranoico? Claro. ¿Lo va a ir replegando sobre fantasías conspirativas que lo lleven no sabemos y no lleven no sabemos a dónde? En caso de que gane, no está claro que vaya a ganar todavía. Falta no sabemos para esta película. Bueno, gran pregunta que queda abierta, así que la vamos a seguir pensando. Carlos, muchísimas gracias. A vos, Luciana, estuve muy contento de estar acá. Gracias, un placer. Fue Carlos Pañi en La Repregunta. Gracias.